Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Hola, bienvenida hola. Lucre, ¿cómo ha estado? Gracias, Belén. Todo bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Gracias a vos por acompañarnos aquí en este burbuja con Lucrecia Sancho. Eso lo inventamos este año porque, bueno, al estar en burbujeados, ¿verdad? Estamos demasiado interesados en que la gente... ¿Qué es eso? En que la gente conozca a los autores que hacen los libros. Y Lucrecia, ¿tienes el libro por ahí cerquita? Porfa, porfa, Por porfa. supuesto, Eso, ahí está. Te ay, canto un poema. Te canto un poema exacto de ese lado mejor. Es un libro que por fin, aleluya, amén, publicó en la pandemia, ¿verdad? Es un así es, pandemial. Y así también es. tiene otros, también vamos a hablar de los otros que has hecho, ¿verdad? Este es el más nuevito, pero también hay otro anteriormente. Y vamos a conocer un poco quién es esa niña lectora, por qué se interesa en lo que escribió, por qué decidió ser escritora, por qué decidió hacer este libro, después de muchas insistencias de mi parte. Y el anterior libro, que fue lo que la hizo también hacerlo y demás. Entonces, bueno, empecemos porque hoy tenemos poquito tiempo, porque ella está muy ocupada. Todos estamos ocupados. Entonces, Lucre, sí, como todos. Lucre, cuéntame. La niña, empecemos desde atrás para adelante. La niña que era Lucrecia, ¿cómo eras vos de chiquitilla? Yo me la imagino metida con la nariz en los libros, desde que eras pequeñita. Definitivamente me gusta contar esta historia, Evelyn, porque yo fui una persona que crecí en una casa donde mi mamá era la empleada doméstica. Sin embargo, la casa donde yo crecí fue una casa donde yo recibí todo el amor, todo el cariño y todo el apoyo. Y además, doña Ligia Rodríguez, que era donde yo crecí, tenía una biblioteca enorme, un cuarto completo de biblioteca. Imagínense que en mi casa no había libros porque mis papás no tenían plata para comprarme libros, ¿verdad? Pero había una biblioteca gigantesca. Entonces, imagínense lo que significa para una niña que desde chiquitilla le gustaba la lectura y le gustaban los libros, llegar a un cuarto completo cargado de libros, ¿verdad? Creo que ese fue mi primer gran paso hacia un enamoramiento de la literatura. Y segundo, por supuesto, el tener, como pocas personas, una maestra de poesía. Imagínense lo que es tener una maestra de poesía que no es frecuente ni antes, ni durante, ni ahora, ni es poco común. Doña Emilia Araya, doña Emilia Araya era mi maestra de poesía, que es hermana de don Rolando Araya, de Johnny Araya, ¿verdad? Una persona muy enamorada de la literatura y de la poesía y que había estudiado muchísimo, ¿verdad? Entonces, doña Emilia nos daba clases y nos enseñó a amar a Rubén Darío, a Gabriela Mistral, a nos enseñó a leer cosas que eran como para gente más grande. Yo me veo leyendo muchas obras literarias de gente grande, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que yo era chiquitilla en la escuela, en el colegio, y muy motivada hacia la lectura, ¿verdad? Pero muy inclinada hacia la poesía. Por eso el que yo publicara, por ejemplo, ahora un libro de poesía infantil es algo que debió haberse hecho hace tiempo, porque yo tengo muchos años de estar escribiendo poesía, nada más que no la había publicado. Y es poesía romántica y poesía de esta de grande. Llevé un taller de literatura también con Eric Gil Salas, un taller de poesía. Entonces, en esa época, la UNED patrocinó ese proceso y venía don Eric desde Turrialba a darnos clases de poesía. Entonces siempre he estado como muy involucrada en la poesía y sí, en una pérdida de un disco duro perdí un montón de material lindísimo que tenía, pero bueno, No. costó tomar la decisión, pero ese fue tal vez lo que motivó mucho la lectura desde la primera infancia, ¿verdad? Por eso es que la primera infancia es tan valiosa, porque lo que sucede en esa época pues tiene mucha trascendencia en la vida de uno, ¿verdad? Exactamente. Y esas primeras personas, que estoy como doble ahí, y esas primeras personas que nos han enseñado a amar la lectura, esas maestras, bibliotecólogas, las tías, las señoras que nos acompañaban, nos abrazaban a la verdad, a la hora de leernos.
¿qué crees que haya influido más en vos en estos primeros años para además dedicarte a investigar la literatura, no solo a disfrutarla como nosotros, ¿verdad? A escribirla y demás, sino también a investigar sobre ella, ¿verdad? Claro, incluso yo sé que hay, digamos, esto más bien le sirve a uno para darse cuenta qué tan valiosa es esa literatura, esos primeros años de vida, cómo nos marcan esos primeros años de vida, cómo nos enseñan y cómo nosotros, padres, adultos, educadores, tenemos que fomentar tanto la literatura infantil en los niños y niñas desde los primeros años de vida, porque eso marca, eso crea recuerdos, eso crea afectos. Yo a mi hija le contaba cuentos cuando era chiquitita y al día de hoy ella le fascina que yo traiga libros y le cuente cuentos. Y yo compro cuentos en las librerías, luego compro cuentos a Club de Libros o compro cuentos de diferentes autores que ahora están saliendo tantos, ¿verdad? Tantos autores de literatura infantil que están dándose a la tarea de darse a conocer también. Y a ella le encanta que yo llegue y me acueste y le cuente un cuento. Tiene 27 años, o sea, y a ella le encanta que yo le cuente cuentos. Entonces, ¿cómo marcamos también esa relación afectiva, verdad, con los niños? Lo que vos decías ahora, Evelyn, cómo ese trabajo que hacemos con los más pequeñitos, pues va a marcar toda una historia de vida, ¿verdad? Y hace que sí, que uno se enamore de ese proceso, que yo me enamoré de la literatura, yo amo la literatura. No me considero como la más fashion, ¿verdad? Pero creo que soy una persona que me gusta mucho la literatura y que estoy en este proceso de aprendizaje, porque definitivamente esto es toda una ciencia, ¿verdad? Toda una ciencia, todo un proceso de investigación, como dice usted, y de aprendizaje. Y bueno, pasando un poco ya a la parte de la escritora, ¿cuándo empezaste a escribir? Bueno, me dijiste que poesía desde siempre, me imagino que a los noviecillos y eso. ¿Cómo eran tus primeros pasos en la escritura? Bueno, yo sé que yo escribía mucho, pero no sé si a todo el mundo le pasa. Un día hablando con una estudiante de la universidad me decía, es que yo todo lo que escribo lo desecho. Yo escribo y desecho. Y yo le decía, yo también. Yo tenía cuadernos y recuerdo que en esta época nuestra de colegio estaban muy de moda las hojas de papel, las hojas de carta de colores. Ay, sí, que olían. Olores, ¿verdad? Y uno las tenía en una cajita para que no se le fuera el olor y todo eso era divino. Sí. Y en esas hojas yo escribía. Sí. Y yo escribía historias y yo escribía poesías. Y yo al cabo de los años lo deseché. Seguramente también no había alguien que le dijera, bueno, mira, eso vos podés agarrarlo y hacer un libro, ¿verdad? O sea, no era la mamá de Samantha, ¿verdad? Por ejemplo, que estaba ahí diciendo, mira, bueno, no era Adriana agarrando la historia de Samantha y publicándola, ¿verdad? No, era uno en esa época, ¿verdad? Entonces, sí, a mí me encantó ese proceso, por ejemplo, de aprendizaje, de escribir, pero sí, mucho se desechó. Y como le digo, cuando yo decidí hacer un libro de poesía infantil, que fue en los talleres de poesía de grandes, que fue en los talleres de poesía, se me fue un disco duro. Ese disco duro se perdió. Entonces uno como que seguía estudiando, trabajando, haciendo la vida, y eso era como el hobby, o siempre ha sido el hobby, porque uno tiene otras responsabilidades. Es un hobby, pero un hobby que a uno le apasiona, le llena, le satisface. Entonces qué lindo que es poder regalarse uno la oportunidad de decir, yo algún día voy a publicar un libro, yo algún día voy a publicar el libro. Y bueno, para caer en el libro, ¿sí? Pues yo le hablé con Evelyn y le dije, bueno, hablábamos muchas veces, ¿verdad? Y le dije, Evelyn, yo te voy a dar un libro de poesía infantil que estoy escribiendo, porque con Club de Libros yo quiero publicar ese libro de poesía infantil. Y ese libro, pues sí, infantil iba y venía y yo escribía mucho porque yo soy docente preescolar, entonces yo escribía mucho las historias a los chiquillos, los cuentos, las poesías. De hecho, cuando salió este libro, una estudiante mía que ya ya está como en segundo, tercer grado, me dice, y le compré el libro, y me dice, niña, esa poesía usted me la enseñó en el kinder. Sí. Niña, esa otra, la de rayitas, la de los colores, la del libro de colores. Esas poesías yo se las enseñé primero a los chiquillos, entonces después las usaba, ¿verdad? Para el libro. Bueno, pues el libro estaba listo para publicar, según yo, el de poesía infantil. Ya había coordinado con Evelyn, ¿verdad? Que ya pronto iba a publicar cuando tuve un accidente.
Cuéntenos ¿verdad? de eso y enséñenos el libro. Aquí está el libro. Sí. Cuando tuve el accidente, esto se me cruza, mister. Se fue en un guindo, se fue en Me un fui en guindo, un está mundo. chiquita. Casi no la vemos. Yo Ni tuve a un los libros. accidente, ni en los libros. Tuve un accidente fatal, ¿verdad? Un No accidente fatal, que de no verdad, fatal, no fatal. fatal de que fue, de que fue fatal, Fue feo, pero no fue fatal, si no estarías como fantasma. un accidente terrible, que de ahí simplemente el carro me derrapó en un guindo y yo me fui 200 metros, el carro fue dando vueltas, ¿verdad? Y para gracia y obra de Dios, porque no hay otra forma de decir que fue solo Dios, ¿verdad? Yo salí con vida de ese accidente. Cuando uno tiene una experiencia de esas, una experiencia de vida tan fuerte, tan impresionante, una experiencia de vida que uno dice, esto no es, esto solo Dios pudo hacer que que saliera yo de aquí, ¿verdad? Entonces yo salí con mucha angustia, con mucho susto y se empezaron a generar una serie de hechos a partir del accidente. Sí. Esa serie de hechos se fueron escribiendo. Yo decía, es que esto yo voy a tener que escribirlo, es que yo voy a tener que escribirlo. Entonces yo empiezo a escribir la historia, no solamente del accidente, porque si es del accidente se fue en el primer capítulo. O sea, usted cuenta una historia de un accidente y se va a un capítulo, ¿verdad? Pero se dieron tantos hechos y tantas circunstancias alrededor de ese momento que generaron la creación de un libro completo, ¿verdad? Entonces, es un libro completamente autobiográfico, ¿Cómo es es que un se libro llama? Que que ya se me olvidó. me crucé con la vida, Exacto. es un libro completamente autobiográfico, ¿verdad? A partir de la experiencia, del momento, de todo lo vivido, de toda la carga de emociones. Con este libro uno ríe, llora, se emociona y las personas que lo han leído, el 99% lo leen y no lo sueltan hasta que lo terminen. Ahí dice Soleil. Sí, Moni. Mónica. Moni lo leyó, no lo pueden dejar de leer porque de verdad que es una historia de vida fuerte y como le digo, uno ríe, uno llora, el desapego, cuando te tienes que desapegar de algo que quieres mucho material, porque uno tiene apegos familiares y apegos materiales, y el desapegarse, por ejemplo, de un carro, ¿verdad? También. De un carro que en ese momento para mí era algo muy significativo, porque era algo que yo lo quería mucho ese carro y verlo que se lo llevara a la grúa, ¿verdad? O sea, eso es fatal, ¿verdad? Entonces yo le hago Ese una sí fue carta. fatal. Ese sí. Yo le hago una carta de despedida al carro dentro del libro y toda la historia, ¿verdad? Entonces sí se generaron cosas muy bonitas que permitieron, ¿verdad? Que se creara ese libro. Entonces, ¿qué era lo que iba a contar? Entonces, este libro era el primero, pero este se le adelantó. Este Sí. le metió calle. Sí, y también como tu libro da mensajes de vida y de superación y de aprovechar el día a día, el carpe diem y todo esto, dijiste, igual el otro sale, ¿verdad? Estaban No, unidos. claro, claro. Cuando ya yo tuve esa experiencia y publiqué, y que además fue un momento muy emotivo, ¿verdad? Porque lo publicamos el día que se cumplió el aniversario exacto Sí, lo del logramos. accidente. Ese día lo logramos y yo les decía a Beli, apúrese porque necesitamos sacarlo antes de tal fecha, 13 de abril. 13 Sí. de abril del 2018 fue el accidente, 2019. Entonces, cuando por fin se publica, que fue ese día, ¿verdad? Cantamos cumpleaños y todo, ¿verdad? Fue muy emocionante. Y entonces ya empieza el proceso, ahora sí, hay que publicar el de poesía infantil, porque yo siempre digo, si Dios quería que yo quedara viva y si Dios quería que yo siguiera adelante, pues sigue el libro Poesía Infantil, que es que yo siempre he querido publicar. Una pregunta, Lucre, perdón, ahí doña Nel está diciendo, una gran lectora y amiga del Club de Libros, porque es escritora también de nosotros, y ella tiene todos los libros del Club de Libros. Este salió con el libro, con el sello Utopía. ¿Todavía tenés ejemplares? Porque dice doña Nel que quiere leerlo. Me quedan como 10. Eso, guárdele uno a doña Nel. Y ahí Sí, coordina. Porque yo no claro. tengo, yo solo el mío tengo ya. Yo tengo mío, sí, yo tengo uno mío, creo.
claro. Claro, usted tenía. Bueno. Quedaron como 10 libros nada más de esos, 10 o menos, tengo que revisar, pero sí quedan poquitos. Listo, perfecto. Pero sí, y Si no entonces cuando hacemos más. ya, si no hacemos más, cuando ya se generó esa experiencia, pues se vino pues la parte maestra, ¿verdad? La parte niña, maestra preescolar, que también había escrito mucha poesía infantil, motivada también un poco por Antonio José García Tejero, que es un profesor mío Sí. de España, ¿verdad? Que a mí Antonio me marcó porque yo fui a hacer el máster de literatura infantil en España y me encontré con Antonio, que es un señor mayor, viejito, escribiendo, bueno, no tan viejito, que no me oiga, escribiendo poesía infantil. Y yo Sí. dije, wow, mire este El señor abuelo escribiendo cuenta cuentos. el abuelo cuentacuentos, o sea, escribiendo poesía infantil Sí. y resulta que yo no tenía mi libro de poesía infantil y don Antonio García Tejero Sí. publicó un libro de poesía infantil, pero divino, ¿verdad? En la cuna del mar se llama. Entonces yo me lo traje autografiado por el autor y bien motivada y yo dije, de esta no pasa, ¿verdad? Eso fue una gran motivación para mí y entonces me vine a trabajar en este otro libro, ¿verdad? Este libro pues está cargado de musicalidad, tiene mucha musicalidad en la palabra. Yo se lo recomiendo a todas las personas, a las docentes de primera infancia, todas las que estamos relacionadas con primera infancia. Es un libro que tiene poesías incluso que se enfocan mucho con los aprendizajes esperados del programa de estudios, que los pueden trabajar desde el programa de estudios, desde la visión educativa. Es muy afectivo. Me contaba Nalín, una mamá que compró el libro, me contaba que la niña, la hija de ella, Paulina, cada vez que ella le lee los poemas, porque dice que cada vez que ella se pone a leer el libro se ha generado una relación muy afectiva entre las dos. Qué lindo. Entonces, ella lee los poemas y Paulina baila. Paulina baila, cuando Analín le lee los poemas, Paulina baila. Vea qué cosa más linda. Sí. Qué sensibilidad chiquilla y cómo ha logrado ella captar la musicalidad de la palabra, ¿verdad? Sí. A mí esas cosas me impresionan. Ella me cuenta, dice, usted no sabe la relación. Ella me está esperando cuando yo llego al trabajo para que yo le lea las poesías. Wow. La relación que se ha formado entre nosotras dos y cómo cuando yo empiezo a leer, ella empieza a bailar y a hacer movimientos por la casa, ¿verdad? Es que está lleno de ritmo, ahí se evidencia que hay un ritmo, ¿verdad? Hay ritmo, hay musicalidad, hay cosas muy lindas, ¿verdad? Hay magia, entonces enseñarle algunas de las ilustraciones, nada más 2 segundos, porque claro. Bueno, Juliana hizo un trabajo también precioso. También vamos a meter, bueno, hay algunas que ya tienen sus propias canciones, ¿verdad? Una compañera tuya, acordame cómo se llama la señora, la muchacha. Vargas. Sí. Y ve que esto es un trabajo bellísimo de equipo en donde está el trabajo de Luque, creadora del texto, magia en el texto, pero después la magia que le apoya o le da también una excelente artista como Juliana Herrera, ¿verdad? Y que logró entender cada una de las poesías, o sea, uno iba viendo como qué artista, ¿verdad? La ilustradora que vaya entendiendo, y yo me imaginaba los personajes así como ella los hizo también. ¿A vos te pasó? Yo guardo montones de respeto para el trabajo de los ilustradores, pero creo que esta niña, Julie Herrera, es una artista de verdad, o sea, hace obras preciosas, porque vea esta belleza, vea la belleza de esta imagen. No veo, voy a ponerla más grande porque yo no la veo. La niña ahí está durmiendo. Yo estoy más miope ya. Vea qué belleza. Es una imagen perfecta. Es una imagen hermosa y se llama Cabellos Dorados. Ese fue, por ejemplo, hecho para mi sobrina Paulina. Vean esta abuelita. Vean esta abuelita. Qué abuelita tan hermosa. Sí. Una hora a la abuelita. Hay de tema ecológico, hay de tema de efemérides, hay de la escuela, de animalitos. Sí, de animalitos, aquí están mis perros. Sí. Luna y Toto. ¿Y si se parecen? Sí, claro.
Lo que pasa es que Toto ya se fue al cielo de los perros. Ah, como Loliposa. Sí, como Loliposa. Vean Ahí qué belleza. están. Eso, Este es ¿ves? Sí, el es que es amigo una imaginar. belleza, de verdad. Una belleza, o sea, un trabajo hermoso. Julie Herrera es una artista. Y así lo hemos visto en todos los otros libros, ¿verdad? Que ella ha publicado con el de Ani Brenes, el de Globos al Viento, ¿verdad? Eh, Hay un eh, montón. hay muchos, ¿verdad? El mismo de Adriana, de Samantha, ¿verdad? Los Eh, ratoncitos. una belleza, una belleza. Sí. Creo que es un trabajo, Y como dice usted, un trabajo en equipo, el apoyo suyo, como en la parte editorial, el apoyo de Julie, de verdad que conseguimos hacer trabajo cooperativo, es muy bueno, sí. sí. Sí, bueno, vea por aquí ya tengo otras personas. Bueno, primero que dice Adriana que quiere el libro también, el del accidente. Entonces, para que lo guarde ya serían dos. Eso sería con ella porque ella es la que los vende. Lorna Vargas dice, hola, mi escritora favorita, mi profe. Y eso, apenas nos queda este comentario de Lorna para hablar de esa etapa. Bueno, nosotros nos conocimos también porque yo iba a la clase de Lucre que tiene o tenía, bueno, tiene todavía, en la Hispanoamericana, ¿verdad? Allá en Punta Arena. Me comía un Churchill, ay, qué tiempos aquellos prepandémicos, me iba a pasear. Sí, Y bueno, hasta compartía también con tu familia y de allá y todo. Bueno, y yo siempre llegaba a la clase, hablaba de los libros de Club de Libros, pero también aprovechaba para siempre hacer la cuñita. Y Lucre tiene unos cuentos, unas poesías que pronto va a publicar en un libro. Y siempre era así como, yo creo que ya lo sueño, ¿verdad? Entonces ya lo lograste, ya agarraste esa pasión y lo publicaste y genial. Y me encanta porque algo dijiste y lo voy a decir aquí al frente de todo el mundo, de Facebook y del mundo, voy a publicar el libro, aunque yo sé que este año es difícil. Era el año 2020, iniciando la pandemia. O sea, fue el primer pandemias en donde vos dijiste, no importa, yo sé que no vamos a tener ferias, yo sé que no vamos a tener ventas montones como antes, digamos. Y dijiste, no me importa, porque lo que yo quiero es cumplir un sueño. Y los claro. sueños no tienen, ¿verdad? Sí es importante vender los libros, pero lo principal para nosotros los escritores es publicarlo y que ustedes los lectores los tengan en las manos. Por lo tanto necesitamos que se compren. Pero eso me llamó la atención porque me habló mucho de vos. Y además en un momento en el que la editorial necesitaba ver para dónde agarrar, para nosotros fue la salvación lo que hiciste. Además de que Lucre, siendo directora de una escuela en Esparza, era, ¿verdad? En el Jardín de Niños de Esparza. Exacto, logró que hiciéramos posible un proyecto que yo había lanzado al ministerio, pero que solamente vos lo apoyaste y lo patrocinaste y ¿verdad? Y lo tuviste como la madrina, que es arroz, frijoles y libro. Entonces, en los libros, en los paquetes esos que le dan a los chiquitos en estos días de pandemia, se iba un libro. Y eso también, vea, a nosotros nos salvó la tanda, como dicen. Pudimos sobrevivir un mes completo con eso, ¿verdad? Todos los escritores agradecidos y además los niños también. Estabas cumpliendo ese objetivo de apoyar en la época pandémica y eso solo lo logramos con hadas madrinas como vos. Pero es importante también contarles la otra parte de la historia. O sea, en Jardín de Niños de Esparza mandábamos los libros, pero entonces los niños al mes siguiente llegaban a llevar el diario otra vez las familias y los niños estaban ansiosos porque les cambiábamos el libro. Sí. Entonces, gracias a, por supuesto, un personal maravilloso que tenía en ese momento del Jardín de Niños de Esparza, las maestras llegaban y me ayudaban. Entonces las maestras agarraban el libro, lo desinfectaban por fuera, le cambiaban la bolsa, ¿sí? Le cambiaban la bolsa y se lo volvían a dar a las familias. Entonces le daban otro libro, empezaron a intercambiar los libros. Entonces el niño, la responsabilidad era traer el libro, cambiarse, se los cambiábamos y se volvía a ir. Entonces era súper valioso el trabajo que se estaba haciendo con respecto al fomento lector y al fomento de hábitos lectores. Durante ese mes el libro se leía varias veces, las familias felices, los niños felices, y cuando era otra vez el nuevo diario, otra vez vamos a ver qué libro nos van a mandar hoy. Entonces además se generó una cosa lindísima ahí.
Igual en la Entonces se alimentaba la pancita que lo pancita. ocupábamos y también se alimentaba el intelecto, la pasión por la lectura, que hay que alimentarla en pandemia también. O Por sea, eso, supuesto. eso no es nada más de no poner una pausa y ya, el niño no leyó porque estamos en pandemia, no. Se siguen haciendo las cosas de forma creativa. Era un Sí, momento maravilloso, idóneo para que las familias compartieran con sus hijos, igual ahora, o sea, por supuesto, pero ese era un momento de caos, de angustia, preocupación. Bueno, liberemos la preocupación con libros. Entonces teníamos la solución para la pancita, como dice usted, y la solución con libros, ¿verdad? Entonces estábamos fomentando bastante los hábitos lectores en esos chicos y chicas. genial. Entonces aparece además la profe y la directora en este caso, que es promotora de lectura, ¿verdad? Es otra faceta tuya que gracias a Dios existe. Ahora además estás trabajando en el MEP, ayudando como asesora. Bueno, yo te conocí como asesora en realidad, no en las Sí, clases. Entonces, esa parte tuya, cómo colabora a la parte literaria o cómo la literaria apoya a la faceta de promotora de lectura en el MEP, por ejemplo, con Aprendo en Casa, con estas cosas que sí. sabes. Claro, claro. Bueno, vamos a ver, como profesora universitaria, pues estoy impartiendo con la Universidad Hispanoamericana, como dijiste, el curso de literatura infantil y ha sido una experiencia que yo sé que todos mis estudiantes se han enamorado de la literatura, porque llevamos a Evelyn, porque llevamos escritores, porque a pesar de la pandemia, ahora lo hemos hecho en pandemia, ¿verdad? Eso en cuanto a la universidad, por supuesto, hemos tratado de fortalecer mucho los hábitos y los valores a través de la literatura y sobre todo el fomento lector. Y con las estudiantes universitarias también hemos trabajado toda la posibilidad de decirles, compren libros también, compren libros. El maestro tiene que tener su banco de recursos y su banco de materiales. Eso por un lado. Actualmente, desde la asesoría de educación preescolar, primera infancia, estamos trabajando un proyecto muy interesante que se llama el Plan Virtual de Fomento a la Lectura. El Departamento de Bibliotecas Escolares viene trabajándolo desde el año pasado, ¿verdad? Con primaria. Este año, a partir del 2021, estamos, por supuesto, reforzando los programas de Aprendo en Casa Primera Infancia, bueno, que se transmiten de lunes a viernes en Canal 13 a las 9 de la mañana. Y todos los lunes, doña Marta Cañas, que es la presentadora de los lunes, nos presenta un cuento, ¿verdad? Y entonces ese cuento también lo trabajamos con un reto, ¿verdad? Para trabajar fomento lector. Y durante toda la semana se hacen actividades con un buzón, el Tico Buzón, que es el buzón que nos trae cartas, que nos manda documentos de los chicos, que los chicos mandan fotos, que estamos mandando ese plan virtual a través de retos. Entonces, ¿qué queremos? Que las familias también se involucren con hábitos lectores, con experiencias lectoras, que vean el programa de lunes a viernes, que vean también, por supuesto, los lunes que se cuenta el cuento y que se hacen actividades del cuento durante la semana. Y es una actividad que hemos venido trabajando fuerte este año porque se van a fortalecer toda la parte literaria. Es un año importante, el año bicentenario también, ¿verdad? Entonces es un año en que desde el Ministerio de Educación Pública se van a generar propuestas muy bonitas que ahí podemos estar hablando en algún otro momento para favorecer la lectura, ¿verdad? Viene una maratón de lectura, vienen oportunidades de trabajo, viene un seminario. Eso es un clic que les estoy pasando, ¿verdad? Para que vean que este año desde el MEP se va a fortalecer mucho la lectura en primera infancia, la lectura en familia, el favorecer los hábitos lectores desde el hogar, desde las escuelas, las instituciones educativas, todas tienen que estar trabajando en esa misma línea, ¿verdad? Entonces es una buena oportunidad también para conocer y valorar lo que se está haciendo desde el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Exacto. Entonces, Y además de que siempre lo que hemos hablado con vos es que la literatura infantil es actual, moderna y contemporánea, escrita por escritores así como Pablo, que andaba por ahí, como bueno, y Nancy, bueno, las chiquitas Hannah, Samantha, y bueno, escritores ya con más tiempo como Lara, ¿verdad? Ni Brenes. Es tan variada, es tanta la cantidad, como dijiste,
en este tiempo como profesora has visto que hay mucho, ¿verdad? O sea, y que no son siempre los de siempre, como hablamos, ¿verdad? Carmen Lira, y que son nuestros maestros, por supuesto, pero que también hay mucho más que eso, ¿verdad? Claro, nosotros valoramos, creo que todos amamos a los cuentos de mi tía Panchita y los amamos tanto que, como les he contado en otras ocasiones, yo llego y le digo a mis estudiantes de la universidad que cuál es el primer día de clases, la pregunta millonaria es que cuáles autores de literatura infantil conocen y todos me dicen exactamente lo mismo, Carmen Lira. Y yo digo, sí, Carmen Lira. Una. Sí. ¿Qué más? Se salvaron que más? Pegan una, hay algunas que ni eso. ¿Verdad? Y de ahí en adelante, o sea, a veces Joaquín Gutiérrez, a veces, incluso internacionales, conocen poco de la literatura infantil. Qué bonito cuando termina el cuatrimestre. Qué bonito cuando un estudiante te dice, mira, profe, lo que más me gustó del curso fue conocer todos los escritores de literatura infantil que hay en Costa Rica. Es que es increíble la cantidad de escritores que hay y que nosotros solo conocíamos a Carmen Lira. Seguimos dándole el valor el año pasado, ¿verdad? Se cumplió el año del centenario de la primera publicación del libro de los cuentos de mi tía Panchita. Son elementos que no podemos dejar de rescatar. Claro. Son valores incluso de nuestra idiosincrasia, pero sí no podemos dejar de lado también que tenemos gente escribiendo cosas maravillosas. Tenemos gente escribiendo cosas lindísimas y gente nuestra y gente haciendo sagas y gente los de Oscar, los de Oscar Brenes, por ejemplo, tema Brenes, indígena que lo usamos montones, por ejemplo, en época del 12 de octubre y que muchas veces yo les digo, conozcan este libro nos habla de todas las culturas que hay en Costa Rica y nosotros no las conocemos, de Oscar Brenes, en fin, tantas cosas lindas que se están escribiendo y publicando en este momento y que siempre uno tiene que agradecer a cabecillas como Evelyn Ugalde que hicieron posible muchas de estas cosas porque por ser cabezona, por ser cabecillas, por ser cabezona, por ser terca. Un día de estos en una reflexión muy buena que a veces necesitamos gente terca. Sí. Terca es que nos metemos ahí y nos vamos a hacer lo que queremos hacer. Qué bonito ser terco, ¿verdad? Y entonces cuando se publican estos libros, cuando se hacen estas experiencias de que se le abren puertas, porque definitivamente si nos quedamos esperando a que algunas editoriales nos publiquen libros, pues nos quedamos con las ganas, ¿verdad? Porque no hay tantas aperturas, por muchas razones, ¿verdad? Que uno también entiende, pero qué bonito cuando una editorial como Club de Libros nos abre las puertas y podemos publicar y podemos compartir nuestras locuras, nuestras chifladuras, diría yo, ¿verdad? Y podemos cumplir sueños, como dice usted. Hemos podido cumplir sueños y más que vienen, ¿verdad? Porque yo tengo un montón de sueños más, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, ya para terminar, porque tendréis que irte a clases, quisiera saber qué proyectos hay y qué has aprendido en pandemia. Bueno, proyectos y muchos. En este momento estoy escribiendo una obra, una novela o cuento novela, todavía no lo tengo muy claro. Tengo un cruce ahí, eso es lo que estoy escribiendo y es para adultos. ¿Verdad? Eso es lo que estoy escribiendo en este momento. Y también quiero escribir la segunda parte, está en proceso de la segunda parte de ese se llama Manual para salir de un guindo. Empecé a escribirlo, pero se me metió la novela entre la cabeza y se metió el trabajo. Entonces, bueno, todo ha sido un proceso. Pero si has escrito en pandemia, con tanto trabajo que tenés. Sí, estoy escribiendo. Eso. Y después, ¿qué me deja la pandemia? Bueno, la pandemia nos deja a todos muchas cosas. La posibilidad de construir, de seguir construyendo, la posibilidad de adaptarnos, como todos los seres humanos hemos tenido que aprender a reinventarnos, a reinventar lo que hacemos, a generar espacios de aprendizaje nuevos, distintos. A mis estudiantes de la U siempre les cuento que la primer clase virtual que yo di, que ahí está, muchas veces aquí están estudiantes míos que fueron estudiantes míos en ese momento, ¿verdad? Ahí va Andreina, recuerdo que estábamos en febrero, marzo, ahora estamos cumpliendo un año, ¿verdad? De pandemia. Y yo les dije, chiquillos, el sábado ya no tenemos clases, el próximo sábado.
tenemos que venir a trabajar en clase virtual. Bueno, pero a mí me da mucha vergüenza prender la cámara. Vea la sencillez. Y a mí me da mucha vergüenza prender la cámara, es que la primera clase la di a puro chat. Y a puro chat. Y chateamos y chateamos. Y ahí mis estudiantes de ética no me dejan mentir. Yo lo hice a puro chat. Y yo ahora digo, uy, Dios mío, qué vergüenza, qué clase, ¿verdad? Fue un desastre. Ojalá que no haya quedado grabada esa clase. Sí. Además debe ser sí, bien aburrida, punta de chat, ¿verdad? Hasta que ya aprendimos a usar cámaras y ya hasta eso, ¿verdad? Entonces nos reinventamos, nos acomodamos. Yo sé que ha sido un proceso de aprendizaje para todos, que hemos ido generando espacios nuevos, espacios distintos, pero bueno, lo importante es que pudimos salir adelante, pudimos enfrentar este proceso y esperemos en Dios que ya vayamos en otros procesos de cambio, ¿verdad? Que ya estemos saliendo un poquito de aquí. Y gracias a Evelyn por ese espacio que nos abre, por estas burbujas, que sigan viéndolas, porque esas burbujas han sido espectaculares con todos los escritores del Club de Libros. Y bueno, seguir adelante. Todos los miércoles. Y ahora a las 7:30 tenemos a Daniel Garro. Daniel Garro. Lo ves vos después de forma sincrónica. Dice Oscar Brenes, hablando de un saludo de Lucrecia, todos los éxitos con sus libros y su carrera de escritora. Usted volvió a nacer y está compartiendo sus dones con los demás. Gracias. Esa otra oportunidad que te dieron la estás aprovechando, claro, Lucre. Sí. Los libros de Oscar les encanta, a las chiquillas les encanta. Sí. Son libros diferentes. Gente que ha comprado la saga completa, ¿verdad? Y por aquí hay varios escritores más, la mamá de Sami, Adriana, hay alumnos tuyos, está doña Elena, ¿verdad? Que ya conversamos, Susi Carballo, Pablo estuvo al inicio, no sé si se habrá quedado todo el rato, ojalá que sí. Sí, Natalia también, Natalia ha estado con nosotros, Esquivel. Lo tuvimos un día de estos también, en una clase de la U. Y vi que estuvo Samantita también, imagínate. Una sabia, esa chiquita, 5 años y dijo unos discursos. Sí, lindísimo. Y vea que crean en sus sueños, dice Samantha. Crean en sus sueños. Dice de una biblioteca en Pasto en Colombia. Imagínate vos, donde también fuimos a dar. Y hasta la lejana tierra de Palmares, donde estaba Mónica. Que de allá sos originaria también, que hay mucha influencia también de esas partes del país en tu escritura. Sí. Muchísimas gracias, Lucre. Ya te he suelto de la burbuja. Póngase la mascarilla para que vaya a clases. Y estamos ahí. Aquí les acabo de poner esto, muy importante, no se nos puede olvidar. Si alguien quiere libros de Lucrecia, bueno, me escriben a mi celular. Cualquier cosa, si es el libro de Lucre, ya ella guardó 2, le quedan solo 10. El que por el momento tenemos un montón es el de Te canto un poema, que acaba de salir, así que tenemos bastantes. Aprovechen y apoyen a lo nuestro, lo necesitamos, y también para continuar haciendo proyectos así de lindos como los que hacemos con muchísimo gusto para ustedes. ¿Ves? Mamá de Mónica Soleil dice también saludos, yo me crucé con Lucre. Bella. ¿Ves? Angelita, la amamos, bendito Angelita. Dios. Bueno, entonces hay muchos saludos, esto lo pueden ver después, así que compártanlo con sus amigos, las alumnas que estuvieron por ahí, pásenselo a todos los compañerillos, compañerillas, para que se reparta, porque esto se viraliza, por las nuevas tecnologías. Claro, eso es parte de lo que nos dejó la pandemia. Eso es algo bueno, por dicha. Y así nos podemos seguir viendo por el momento hasta que podamos empezar a hacer actividades presenciales. Igual, este sábado que viene vamos a estar en una actividad presencial. Hace mucho tiempo no teníamos. Y vamos a estar en el Lobo Estepario, que ahora es mestizo. Para que lleguen entre las 2 y las 8, y a las 6 presenta el libro Natalia Esquivel, para que puedan también, los que puedan llegar presencialmente con mascarillas, protocolos y Lysol y todo lo demás, y plata, o aquí tengo el datáfono, espero que sirva, y si no por Simpe me pagan, no importa, ahí Eli va a estar vendiendo los libros de todas las escritoras, porque es dentro del Festival de Mujeres del Gremio Literario. Bueno, Lucre, cuídate mucho. Gusto. Gracias, chao. Ahorita nos vemos a las 7:30 con Daniel Garro. De acuerdo, gracias.